nueva charla de las murallas de Madrid. Estamos siguiendo la M40, es la charla 20. Vamos a tratar la avenida de Andalucía, o sea, la antigua Nacional 4. Hemos visto cómo habíamos dado un poco el recorrido de la M40, habíamos pasado Mercamadrid, habíamos saltado el Manzanares y ahora estábamos en este cruce con la avenida Andalucía, la antigua Nacional 4. Entonces, antes de seguir hacia el oeste, vamos a analizar esta avenida que es muy importante. Fijaros que hemos atravesado ya la A1, la A2, la A3 con su R3 también, la antigua Nacional 3, la A4 y ahora estamos en la antigua Nacional 4. Y nos interesa porque es una vía muy importante, prácticamente parte Madrid en Madrid Este, Madrid Oeste, va casi para ir al Manzanares y nace en un origen muy antiguo, en la Puerta de Toledo prácticamente. Hemos visto cómo la M40 ha ido rodeando Madrid. Recordáis cómo en el norte vimos que había una cercanía muy grande con la M30 y había una gran confusión en toda el área de Barajas porque la M50 se había alejado muchísimo, entonces había quedado un espacio vacío que es todo el aeropuerto. Aquí tenemos de nuestra opinión que la parte de la R2 tendría que ser la M40, que la M40 en cierta manera tiene que envolver estos nuevos barrios de Madrid. Pero bueno, el caso es que aquí se estrechaba mucho la distancia entre la M30 y la M40. Luego vimos cómo aquí se ampliaba hasta llegar al punto donde el Estadio Olímpico. A partir de ahí volvía a acercarse a la M30, recordáis, al lado de la R3, para ir siguiendo prácticamente paralela a la M30. Y aquí, en este punto, como la M30 va a subir de nuevo hacia el norte, como estaba aquí la casa de campo, se ha generado que el círculo, que todas las ciudades tienden al círculo, este círculo aquí se va haciendo más ovalado porque la M40 va a rodear Pozuelos, Somosaguas, todos estos núcleos que rodeaban la casa de campo. Por lo cual la M40 aquí va a tener una forma ovalada hacia el oeste. Estamos, por tanto, en un punto muy singular, porque como veis es el punto de mucha cercanía entre la M40 y la M30, entre las dos principales murallas de Madrid, sin contar con la M50. Aquí tenemos ese tramo que estudiamos la lección anterior, esto lo estudiaremos en la próxima y ahora vamos a analizar esta vía, que es la Avenida Andalucía, que es la antigua Nacional 4. Fijaros que su origen es muy antiguo porque, curiosamente, Andalucía no ha tenido un camino ni un puente desde Madrid para cruzar el Manzanares. ¿Por qué? Madrid tenía el puente de Segovia, Madrid tuvo el puente de Toledo, y siempre parece como que, en cierta manera, está contándonos que el camino de Despeñaperros, porque al final esta A4 va hacia Despeñaperros, es un camino más nuevo que los viejos caminos que iban por Toledo, por los Pedroches, un poco por donde ha ido luego el trazado del AVE. Es decir, que el camino hacia Despeñaperros, que es este, no era un camino importante. Por eso el puente de Toledo era el que marcaba la salida desde Toledo. Es decir, el camino de Andalucía prácticamente era pasando por Toledo, por los viejos caminos. Entonces ya cuando los Borbones plantean los nuevos viarios, los ilustrados, plantean los nuevos caminos, sí que se va a plantear que se va a separar del camino de Toledo, se va a separar el camino de Andalucía. Podría haberse separado mucho más al sur, en nuestra opinión habría sido más lógico, pero opta por separarse aquí. Es curioso que Carlos III, el rey ilustrado, no plantease hacer un puente, un gran puente clásico, para retomar el camino del sur, que podía haber estado en la zona del Matadero, en estas zonas de aquí. Pero no, Madrid aún no había llegado a estos bordes, entonces lo que se hace es sacar el camino de Andalucía del puente de Toledo. Por eso este camino siempre va a tener esa extraña condición, la extraña condición de que va rodeando, de que escapa a su destino, que era haber seguido el camino de Toledo, sino que va rodeando este cerro para luego empezar a subir a esa colina, subir por una diagonal muy complicada y que vamos a notar que aún se nota que es una diagonal un poco irregular. Luego ya veremos cómo aparecerán la A42, aparecerán muchas vías, pero que aparecerá la A4, ninguna ha acabado de resolver bien la salida de Madrid hacia el sur. Este es el puente de Toledo, por donde iba a salir el camino de Andalucía. Fijaros qué preciosa vista del el eje que va hacia el corazón de Madrid, un puente precioso, y curiosamente también una casa que hace como una especie de pequeño torreón
en la entrada de Madrid. Y fijaros hacia el sur, también tenemos los nuevos barrios al otro lado del río. A mí siempre los barrios en zonas de ribera me dan siempre una preocupación, porque no son lugares naturales para crecer. Las ciudades crecen siempre en las colinas, en los puntos altos, protegidas de inundaciones. Por eso siempre los barrios de ribera me parecen siempre unos barrios como provisionales, que no tienen la entidad de los barrios de colina. Pero bueno, aquí tenemos como este puente va marcado también por una pequeña torre muy elegante y por otra casa también muy interesante que van marcando como el siglo XX marca este viejo camino. Fijaros que hacia el sur, por así decir, vemos como el Manzanares con todo maravilloso parque Paseo del Manzanares y vemos los últimos bloques que bordean Madrid y bueno, y el barrio que vamos a tratar. Fijaros que ya aparece una torre que la veremos en el punto de encuentro con otro de los grandes ejes que van a salir de Madrid. Aquí lo vemos de nuevo, viendo ya el río con sus diques y el barrio que vamos a tratar. Y si miramos hacia el norte, vemos también que se ha construido, quizá excesivamente, a alturas demasiado elevadas, este otro borde de Madrid, donde el río va muy cercano a las construcciones. Y aquí vemos lo que se ha hecho donde estaba el Estadio del Atlético de Madrid, que por desgracia hay algún bloque que ha avanzado demasiado sobre el río, cuando todavía hemos tenido la ocasión de haber liberado una gran parte del espacio. Bueno, fijaros qué bonita esta vista, donde vemos el Manzanares irse hacia el sur, aquella torre, que es una torre muy interesante, y aquí vemos una serie de manzanas modernas que avanzaron mucho sobre la ribera. Fue una pena, porque era la ocasión para haber limitado ese avance y haber tenido aquí una gran amplitud. No se hizo mal, y ahora se nota en cómo avanzan todos estos bloques, y luego lo veremos. Esta es la rotonda donde acaba el puente de Toledo y donde nace ese camino, viejo camino, que se marcha hacia Toledo y que probablemente era el camino antiguo que también iba hacia Andalucía, pero no por Despeñaperros. Y aquí, a la izquierda, va a salir nuestro camino. Aquí tenemos la rotonda clásica, y estamos aquí. Vamos a ver cómo era todo esto. Fijaros que aquí ahora mismo tenemos este paso para un sentido, el otro ha quedado oculto, se ha generado este impresionante parque. Aquí vemos cómo estas manzanas agobiaron muchísimo el paseo y es una pena porque son manzanas más o menos modernas. Y aquí tenemos todas las nuevas construcciones en el entorno del Estadio del Atlético. Aquí vemos una pieza que, como vemos, está sobrando, una casa que ahora vemos cuándo se construyó, porque parece que hubiera sido perfecto, que se hubiera liberado todo este espacio para ampliar el espacio del Manzanares, porque fijaros que aquí va muy constreñido por las construcciones. Bueno, pues fijaros, esto es la vista más moderna que tenemos, donde ya se ven que estas manzanas se están ya construyendo. Nos da mucha pena que aquí, en vez de haber hecho una operación poderosa, pues se haya parcelado en manzanas. La manzana es como el último recurso, ¿no? Y tampoco se ha seguido ninguna simetría con otros barrios. No sé, como veis, es un esquema extraño de caminos y manzanas muy, muy extraño. Aquí vemos muy claramente cómo el bloque este. Y vemos cómo avanzan las casas, qué pena, que era la ocasión para haber liberado todo este espacio. Aquí lo vemos en el año 2001, ya veis que había empresas. Fijaros qué oportunidad teníamos en ese año de haber hecho aquí una gran actuación. Digo una actuación algo más monumental, aunque hubiera sido un octógono, un círculo, algún edificio de viviendas que hubiera generado un gran patio, jardín verde, porque es un punto muy bonito de Madrid. Aquí vemos ya se está haciendo los cimientos de este bloque, que ya veis que ya anuncia el avance sobre el río, cuando, aunque ahí ya habían avanzado, aquí se podría haber preservado hasta esta calle todo el espacio del río. Aquí vemos cómo este bloque ya se ha construido. Bueno, aquí vemos también ya todos estos bloques ya hechos. Aún teníamos esta simetría de viales, que era bastante bonita. Ya veis que es un esquema muy, muy bonito en torno al puente, alejados del puente para no dañarlo. Y yo creo que era un esquema muy interesante. Pero bueno, hemos decidido soterrar la mitad de ese recorrido. Aquí vemos ya está soterrado
y ya se está haciendo el, eh, todo el Parque de Madrid-Río. Aquí vemos cómo aún está todo este espacio aún, pero ya sí se ha construido ese bloque, avanzando, como veis, demasiado sobre el río. Aquí vemos, para que veáis un poco, cuál es el vial oculto. Es decir, casi el vial oculto era muy parecido al que había en superficie aquí. Aquí lo seguimos viendo, ya se ha construido el parque y aquí ya está libre este solar. Fijaros que se han creado una serie de calles muy extrañas porque llevan alineaciones muy raras. No sé, ¿veis? Aquí se ve muy bien. Esa admiración que tenemos por la manzana, no entiendo por qué no apostamos por... Ya veis, ya se ha parcelado, se han construido calles un tanto extrañas, ya veis que no van a ningún lado. Esta sí, esta apuntaría hacia allí, pero estas otras, no sé, es una ordenación muy extraña. Igual había demasiados condicionantes, ¿no? Pero se me antoja extraña. Aquí ya veis, ya están construyéndose los bloques donde estaba el estadio. Bueno, y acabamos ya de ver eso. Ya veis que aquí también ha desaparecido ese vial y empezamos el recorrido. La calle Antonio López, que es la predecesora de nuestra avenida Andalucía. Por aquí salía el camino que iba a Andalucía. Ya veis que es una vieja calle, una anchura antigua. Ahí tenemos esa pieza tan interesante que marcaba el paso del puente de Toledo. Como veis, ya es una calle un poco años 50, 60. Estos grandes plátanos no son originales del viejo camino, porque probablemente serían enormes, o sea que son posteriores. Pero lo bueno de esta calle es que tiene mucha vida en sus plantas bajas. Ya veis que fijaros, aquí aparece una gasolinera, lo cual indica que aquí probablemente llegaba algún camino antiguo. Siempre las gasolineras están en puntos clave en la historia de la ciudad. Aquí tenemos los preciosos plátanos de Madrid. Se habla mucho de los plátanos de Barcelona. No sé por qué no se habla de los plátanos de Madrid. Madrid tiene muchísimos plátanos en sus avenidas. Aquí vamos pasando ya el cruce de la gasolinera. Como veis hay unas distintas escalas. Es una calle en cierta manera modesta, no es una gran calle de gran ensanche, y quizá indica sus orígenes modestos en un camino que se marchaba hacia el sur. Ahí tenemos las casas más antiguas de esta calle, casas muy, muy serenas, muy bonitas, y lo que da mucha vida a esta calle son sin duda los plátanos y el comercio. Fijaros que no es una calle tratada con cariño, sino no tiene aceras amplias, sin embargo es una calle que en un futuro la vitalidad que tiene realmente se merecería probablemente ampliar aceras, convertirla realmente en una gran calle bulevar. Bueno, fijaros con los árboles crecidos, es una calle muy bonita. Aquí tenemos esta escala tan típica de los años 60, que era elegantísima, que era que siempre volaban los pisos del gran bloque volaban, luego se retranqueaban en el último piso, lo cual quedaba una sección preciosa. Esto se perdió con las arquitecturas de la democracia, se perdió en la idea de volar, parecía como muy, digamos, desarrollista y se fue a una arquitectura a ras. Y eso es imposible de resolver bien la mezcla de comercio, de vida, mientras que el vuelo hacía un corte perfecto, dejaba en sombra toda esta actividad y bueno, es un esquema siempre muy bonito. Ahí vemos distintas soluciones de arquitectura, otras más antiguas. Llegamos ya a lo que va a ser el Hotel Praga, indicando que esta era una zona de caminos, de carruajes, de camineros, de llegadas. Por eso la presencia de este hotel es muy, muy significativa. Bueno, ya veis que con los árboles, con hojas, pues la calle es muy bonita. Y ahí vemos un hito muy bonito. Es muy bonito que en los cruces de cuando los caminos salen de la ciudad aparezca algún elemento singular. Y aquí aparece esta torre. Me parece muy buena idea permitir hacer una gran torre en el cruce con alguna calle importante de Madrid. Y aquí se produce, va a salir esa otra calle que en cierta manera va a sustituir a la vieja calle de Toledo. Es una nueva salida de Madrid hacia Toledo y hacia el sur. Bueno, aquí tenemos el Hotel Praga. Fijaros que todas estas manzanas que habían avanzado demasiado sobre el río y no habían dejado posibilidades de tener un paseo al lado del Manzanares. Bueno, aquí tenemos esta pieza, muy años 60-70, con esta gran área comercial en zócalos que, bueno, tenían mucho éxito, era un esquema muy bonito, un gran zócalo de comercio
mezclando usos de oficinas y luego la pieza de vivienda, que ya veis que son una vivienda con unas grandes pretensiones de grandes terrazas. Bueno, me parece una torre muy bonita. Y aquí, curiosamente, cruza por encima lo que va a ser la A42. Y vemos también casas de todos esos años y nos llegamos a una de las puertas de esta calle. Estamos aquí, fijaros cómo, en cierta manera, la arquitectura, gracias a esta torre, denota que este viejo camino de Andalucía va a sufrir un cruce, un corte por esta avenida. Fijaros que aquí se ensancha un poco el espacio del río y luego vais a ver cómo aquí se va a generar un espacio de vacío. Y fijaros qué bonito es la rotonda que tenemos aquí, este cruce, una rotonda preciosa, aunque está oculta, fijaros qué bonita es. Aquí lo veis. Recordáis que estamos viendo siempre cruces de dos líneas, de dos vías importantes, que exigen siempre 8 movimientos. 4 muy sencillos, como son este que se dirige hacia la 42, el de la 42 que se dirige hacia la derecha, los que vienen por este sentido, que quieren entrar en Madrid, y los que de Madrid quieren seguir el río hacia el oeste. Esos 4 son muy sencillos. Los problemáticos son los otros 4. Por ejemplo, este que viene por aquí, pero quiere dirigirse hacia el oeste. No puede cruzar, como es natural. Con lo cual tiene este trébol, este semitrébol. Perfecto. En parte subterráneo. Perfecto. Lo mismo podemos decir del que viene por aquí, que quiere pasar a esa dirección. No podría cruzar tantos sentidos. Tiene un semitrébol, un trébol perfecto. Entonces, normalmente uno esperaría ver aquí otros 2 tréboles idénticos para formar el trébol, ¿no? Otros 2 arcos idénticos. Pero curiosamente, hacia el sur ha actuado de otra manera. Fijaros qué elegante es. El movimiento del que viene por aquí, que quiere ir hacia allá, que por supuesto no puede cruzar en el sentido contrario, viene por aquí, va subterráneo y salta por aquí. Perfecto. Y luego el otro movimiento, el movimiento del que viene por aquí, que es esta otra curva. Fijaros que bueno, esta otra curva sería el que quiere de aquí ir hacia el oeste. Como veis, no puede cruzar este otro sentido, entonces podría haber hecho un trébol, pero ha hecho este movimiento. Con lo cual tenemos todos los movimientos. Luego teníamos este, que también era muy complicado, perdonad, el anterior estaba hecho aquí en el trébol, que es este el que quiere desde aquí entrar a Madrid. Claro, no puede cruzar todos estos sentidos. Entonces lo tenemos aquí. ¿Veis? Y aquí ya entra a Madrid. O sea que estos 2 grandes arcos sustituyen a los 2 círculos de las 2 partes del trébol. Y fijaros, una rotonda preciosa. Es una pena que esté subterránea, porque es muy, muy bonita y no la habíamos visto en ningún momento en ningún cruce de la M40 con otra vía principal. Y yo tampoco la he visto mucho en España. Y es muy, muy bonita, porque puede suceder que en un sitio tengamos espacio para los dibujos del trébol, pero que en el otro no. Y me parece elegantísima. Bueno, aquí vemos los parques que vamos teniendo, esa entrada a Madrid que tiene unos edificios excesivamente altos, lo vamos a ver, y luego este extraño vacío que se produce aquí. ¿Veis? Nadie diría que eso es toda una entrada a Madrid con esos gigantes ahí. Eso fue un error sin duda urbano. Aquí vemos los restos ocultos del trébol. Y viniendo desde el puente, vemos esta gran torre, que la veíamos ya desde el puente de Toledo, y la salida de la avenida. Allí vemos los capuchinos. El que haya visto mis charlas sobre la ciudad sabe que los capuchinos siempre se situaban en el borde de las ciudades, alejados, y siempre a lugares misteriosos, colinas con cuevas, acantilados. Siempre eran puntos, ahora ya no, están rodeados de ciudad, pero quizá habría que ver la historia de los capuchinos en Madrid, en qué distintos sitios han estado, pero probablemente ahí había un cerro, una colina enigmática. Y aquí tenemos el lateral, que como vemos no está como difuso, como si se hubiera roto en cierta manera la ciudad. Tenemos desde la avenida Antonio López, vemos la A42 que está ya saliendo, pasamos bajo ella. Ya vemos que aquí hay una tierra de nadie. Y aquí nuestro camino de Andalucía empieza a sufrir
vacíos que hacen que no sea un camino todo el rato acompañado. Aquí vemos otra gran casa de los 60, 70, y ya hacemos el giro, forzados por el Manzanares. Estamos ya subiendo un poco, ya lo veis, pero sigue siendo la calle Antonio López. Aquí está esta extraña secuencia con árboles en medio. Yo creo que esto hace mucho daño a las avenidas, porque crea una barrera entre las dos aceras. En fin, puede venir bien para domesticar un poco el tráfico, pero como veis es una sección extraña, no acaba de decidirse. Llegamos a este punto muy interesante. Aquí se ha construido un gran centro comercial que pasa a ser un poco el corazón del barrio. A mí me parece muy bien el comercio de compañía, el comercio cotidiano, pero es verdad que hay muchos barrios donde un centro comercial supone un lugar de encuentro, de una cierta nueva actividad que da muchísima vida. Y a mí sí me parece. La pena es que ha llegado también hasta el borde del río, luego lo vamos a ver. Pero sí que ha generado un punto de muchísima vida y eso es muy bueno. ¿Veis? Lo que está sobrando aquí es esta avenida estelera de árboles. Ya veis que es una secuencia muy bonita de fachadas que dan hacia el río. Y aquí lo tenemos. ¿Veis cómo no aporta nada esta? Creo que es mejor dar este pequeño medio metro a cada acera y generar aceras más hermosas. Bueno, aquí lo vemos con otro día y ahí tenemos la entrada al centro comercial. Creo que está muy bien, es un centro comercial que ha entendido muy bien su situación urbana. Creo que lo han hecho muy bien. Tenemos la entrada y sí, estas son las nuevas plazas, querámoslo o no, son las nuevas plazas del siglo XX. Bueno, aquí vemos cómo podríamos haber exigido que hubiese echado un poco hacia atrás para generar un gran espacio, lógico para un centro comercial, un gran espacio de paseo en torno al río, en torno al matadero. Por desgracia, pues no ha sido así y se ha venido hacia la alineación que le correspondía. Pero veis, bueno, también está muy bonito que ha retomado este eje con su entrada. Creo que está muy bien hecho. Aquí se ha generado una placita muy viva. Creo que está muy bien. Bueno, aquí tenemos lo que había, y una serie de empresas. Ahí teníamos el matadero. Y aquí tenemos el antiguo mercado de frutas y verduras, el matadero, en la zona de mercados que lo vimos un poquito en Mercamadrid. Bueno, aquí tenemos el Gran Solar y fijaros que nos podíamos haber echado un poquito hacia atrás. Pero bueno, aquí vemos la vista hacia el río, ¿veis qué pena? No sabemos qué pinta este vial aquí, suponemos que es para entrar a los aparcamientos, pero es una pena porque todo esto podía haber sido ya todo peatonal, haberse cedido todo al paseo, cosa más lógica, desde el centro comercial salir y ir al paseo del río sin tener que cruzar un vial. Yo creo que este vial, aunque haya garajes, no pasa nada, este vial tendría que ser ya semi-peatonal. Bueno, si seguimos la avenida, fijaros edificios tan interesantes, todos estos edificios de los años 60 son estupendos, mirar qué ventanas tan grandes, el ladrillo es precioso y aquí estas enormes terrazas, probablemente no se usaban tanto, pero bueno, aunque han sido cerradas, incluso cerradas, el edificio tiene muchísimo empaque. Ahí tenemos otro también muy bonito. Es que esta arquitectura me parece muy buena, la verdad. Diréis que no soy objetivo, pero es que las cosas son como son. Son edificios perfectamente proporcionados, con unas dimensiones, aunque son muy grandes, no lo parecen, parecen siempre muy horizontales. Bueno, parecen estupendos. Luego el recerco, por ejemplo, en algún caso de blanco de las ventanas, daba una alegría enorme a las fachadas. Bueno, y ahí vemos otra torre que nos está avisando de otro gran cruce en la ciudad. Aquí tenemos Mercadona, de nuevo esta mediana un tanto extraña, y seguimos. Y ahí vemos ya, vamos a llegar a otro punto importante. Fijaros, se produce un pequeño vacío, con casas muy interesantes también, racionalistas, con vida en planta baja. Otra pieza muy curiosa, una arquitectura muy buena en mi opinión, y otra gran rotonda, que es la Glorieta de Cádiz. Fijaros qué bonito espacio. Este lo vimos en la edición anterior. Se veía que era un espacio de puerta de ciudad. Se nota la actividad de coches y camiones que llegan, de salida de la ciudad o de entrada a la ciudad. Y ahí tenemos de nuevo una torre que marca esta glorieta. Ahí vemos cómo va a seguir el camino de Andalucía por un tramo muy difícil porque va a empezar a subir hacia la meseta. Fijaros qué bonito espacio. Aquí nos llega esta avenida
va a acabar la calle Antonio López. Ahí tenemos aquella torre que veíamos, donde el mercado de frutas y verduras, la que pone punto final a toda la actuación de esa zona de Madrid. Está muy bien que marquemos el final de la ciudad con unas torres. Esta otra también marcaba la aparición de este puente. Bueno, fijaros qué bonita glorieta. Y fijaros, de ahí sale ese viejo camino. Y ahí tenemos este edificio que también es muy interesante. Ahí vemos el Madrid. Esas creo que son las torres de la zona de Méndez Álvaro. Y estamos en este punto, la glorieta de Cádiz. Ya veis que aquí se va a retomar la última calle, por así decir, procedente de estos ensanches de Madrid, entre el Matadero, el antiguo mercado. Ahí tenemos la torre que veíamos. Sí, creo que es aquí. Y aquí tenemos este ensanche que lo criticamos porque creemos que esto ya tenía que haber sido un espacio verde que rodease Madrid. Fijaros que aquí tenemos un punto crítico que es la avenida Andalucía, pues empieza a subir la meseta de manera un tanto sesgada y eso os lo vamos a notar enseguida. Bueno, fijaros, aquí dejamos ya la calle Antonio López, la glorieta, son esculturas que estaban encima del Ministerio de Fomento, donde Atocha, y que se pasaron luego a bronce, y es que representan un poco la gloria de la industria, del fomento. Mirad este edificio, qué interesante es, qué bonito de proporciones. Y ahí tenemos esa bifurcación que sigue paralelo al río y la nuestra. Vamos a seguir un poco esta calle porque queríamos saber cómo acababa aquí Madrid, porque es uno de los finales de este camino paralelo al río. Fijaros que de repente aparece el tráfico. No sé por qué no hemos esperado un poco a que el tráfico hubiese aparecido aquí, pero aquí se acabó la operación Madrid-Río y aparece la vía de tráfico. No hubiera costado nada haberla cubierto. Y tenemos esa operación final y como veis Madrid se muere un poquito sin darse cuenta que se muere. Tenemos lo que había. Fijaros qué extraño siempre este ensanche, me molesta muchísimo este ensanche aquí, cuando el tren realmente marcaba un final, una frontera. ¿Veis? Ya está. Y si lo seguimos un poco, vemos que llegamos a esa nueva actuación, esto visto desde la M30, que es el final de Madrid. ¿Veis? Ya esta línea ferroviaria realmente fue una de las murallas de Madrid, la que marca el final de la ciudad. ¿Veis? Aunque la M30 se ha metido ya antes, aquí nos habla de nuevo de la M30, que efectivamente esta fue la antigua M30 que rodeaba. Estamos en este punto. Entonces vamos a seguir la avenida de Andalucía. Aquí se llama la avenida de Córdoba, que es el punto más difícil, porque está subiendo a la meseta de una manera muy sesgada, sin retomar ningún eje importante. Este fue el fallo de los que trazaron la avenida Andalucía, el camino a Cádiz, para ir al Manzanares y no siguieron el camino a Toledo, para haberse separado después. Se podía haber separado allí arriba, en la cumbre, no aquí. Ya veis que es una calle extraña, está sin definir. ¿Por qué? Porque no tiene realmente vida a uno de los lados, y eso se nota, es una calle un tanto artificial. Luego aparece esta urbanización que no genera ciudad, aparece una serie de empresas, que eso está muy bien, que parezcan oficinas o empresas, pero como veis no responden al otro lado, sino que al otro lado hay una serie de alineaciones pues que no crean avenida, por eso es una avenida que sufre mucho. Aquí lo mismo ha pasado con estas actuaciones. Nadie ha valorado la avenida de Córdoba, es una especie de pequeña avenida fallida. Aquí llegamos a la zona del metro, de Almendrales, pero toda esa urbanización rompe la unidad. Luego vemos ahí excesivas alturas, en fin, ha sido un urbanismo que no ha cooperado en crear una gran avenida. También es verdad que topográficamente era difícil. Ahí tenemos esa actuación de viviendas giran. Mirad qué bonita la capilla. ¿Veis? Es una mezcla de tipologías a uno y otro lado. Aquí las tenemos. Toda esta actuación, pues muy sin hacer ciudad, muy movimiento moderno, sin preocuparse para nada de las vías de tráfico, como si esta no hubiera existido. Y aquí tenemos estas otras, responden a esos esquemas de bloques paralelos. Como veis, toda esta calle no ha tenido suerte.
Seguimos subiendo. Fijaros que las aceras son amplias, pero no tiene respuesta al otro lado. Luego se ha creado este carril para autobuses que yo creo que es dañino para las avenidas. Ahí tenemos esas casitas. También son casas como una solución un tanto extraña, porque casi una casa tapa a la que tiene detrás. Son bloques realmente de 4 casas, pero esta parece que quiere asomarse hacia el sur por detrás de la otra, con lo cual es una situación extraña, un poco contradictoria. Si seguimos, vemos también una zona muy confusa, una zona industrial. Luego veremos en los planos antiguos cómo todo este territorio era un territorio industrial. Se tenía que haber quedado esta avenida como frontera entre la ciudad y la industria o el trabajo. Y veis, es un tramo extraño esta avenida. Ahí vemos la zona baja. También es verdad que el desnivel no ayuda, pero hay desnivel porque indica que la vía va muy forzada. Y ahí vemos ya el hito que va a ser el hospital. Ahí lo veis con su ampliación tremenda y el primer edificio. Fijaros, es un espacio valiosísimo porque es una encrucijada. Por un lado tenemos la antigua vía ferroviaria que rodeaba esta colina y era una colina que daba sobre este arroyo que venía aquí. A la vez teníamos este camino. Bueno, era un punto precioso. Y en esos puntos tan bonitos, como pasó con La Paz, se instala el 12 de octubre, este gran hospital de Madrid. Aquí quería que vierais cómo estaba antes, lo vacío, y las enormes posibilidades que había. Bueno, aquí veis la zona de empresas. Fijaros qué gran vacío había aquí. Era como una frontera entre territorios. Aquí lo veis, ya se está empezando a preparar la construcción de la ampliación del hospital. Aquí ya se ha construido esta ala y ya, por último, se está construyendo la gran ampliación. Entonces, lo que quería que vierais es que se podía haber actuado de muchas maneras, pero este era un hospital muy orgánico, es una arquitectura que nace pues prácticamente en los años casi 50, que es muy bonita porque se va adaptando con formas curvas, con formas suaves. Fijaros qué bonito es. Por un lado se abre hacia aquí, como una entrada, hacia aquí tiene una proa, hacia allí tiene otro espacio cóncavo, hacia allí tenía probablemente lo que era la sala de quirófanos, si es que no era la capilla, la sala de quirófanos. Fijaros qué planta tan bonita. Frente a esos hospitales geométricos, en espina de pez, este era un hospital muy interesante. Es verdad que han pasado muchos años, probablemente las habitaciones pues ya no están bien. Fijaros que en su entorno habían crecido edificios que un poco recordaban esta geometría. ¿Veis? Este mismo, con esas curvas que giran, aunque era muy alto. Este otro también sigue un poco ese mundo un poco orgánico que nace un poco con Álvaro Aalto, con Frank Lloyd Wright. Un poco es después de la Guerra Mundial, contra el racionalismo excesivamente cartesiano, aparece una arquitectura más cálida, más que usa formas curvas, que se abre. Es una época muy bonita. Tuvimos la suerte de que este hospital se hiciera con esa arquitectura. Aquí ya se va viendo cómo va teniendo ampliaciones que ya no siguen, quizá está muy grande, ya empiezan a no seguir el espíritu del hospital. Esta era demasiado alta. Es curioso que ninguna actuación quiere retomar, fijaros, este mismo podía haber retomado el eje y haber creado. Yo creo que el hospital que aquí se estaba esperando, se tenía que haber hecho en un hospital que hubiera seguido estos ejes que marcaba el viejo hospital, que al final te está generando como 4 grandes espacios y una serie de diagonales, y hubiera sido un hospital fantástico. Por desgracia, pues no es hecho así. Aquí ya se ve, ya se está construyendo, como veis, este tampoco ha respetado nada la traza del viejo hospital. Yo no digo que esta arquitectura sea buena o mala, digo que no se ha respetado lo que podría haber sido un hospital fantástico, porque hubiese dado para haber creado espacios concéntricos, por así decir, como homotecias de este esquema en X tan bonito, y generando, como veis, espacios abiertos a uno y otro lado. Todo eso se ha perdido a lo largo de las evoluciones. Bueno, aquí ya veis, se construyó también este monstruo de aquí, esta pieza totalmente autónoma que no tiene nada que ver. Pienso si están pensando en un futuro derribar este hospital. Es posible.
porque las actuaciones son tan enormes, tan poco respetuosas. ¿Veis? Ya todo se ha perdido. Y el problema de este nuevo hospital es estos patios terribles que está generando ahí. Digo, se ha perdido un poco, porque ya sabemos que un nuevo hospital tiene muchas condicionantes funcionales. Bueno, exageran un poco, realmente no son tantos, ¿no? Y se ve que aquí se está buscando patios de luz, pero todo eso lo conseguía este con muchísimos desarrollos. ¿Veis? Como veis, la actuación no es nada respetuosa con lo que podía haber sido un gran hospital. Y aquí vemos ese choque, incluso se nota los propios materiales que ha utilizado, para nada dialoga con el edificio de ladrillo. Este ya veis que también fue muy grande, este por lo menos sí que usó el ladrillo, pero era demasiado grande. Es curioso cómo los arquitectos a veces no saben ver los tesoros, y aquí este era un tesoro, este era un... Ya sabemos que esto probablemente ya estaban obsoletas, pero bueno, las habitaciones pueden pasar a otro edificio. Este fue demasiado alto, pero veis, había un organismo que estaba pidiendo desarrollarse y que ha sido truncado. Si seguimos, llegamos a esta rotonda y vamos a entrar hacia el hospital. Aquí vemos cómo este fue. Fijaros que la idea era bonita, esas dos grandes curvas, pero con otras alturas, no con esta altura tan brutal. Que entramos por aquí, como que esto más bien es una antientrada, las habitaciones, el otro, que fijaros que el esquema puede ser muy bonito, pero es muy alto. Aquí lo vemos bien. Y luego esta entrada, que es muy, muy bonita. Esta es la entrada en que el hospital se abre como un brazo para recibirte. La torre esta es fantástica, es preciosa. Bueno, ¿veis qué bonito es? Esto, pienso, sería sala de quirófanos. No lo sé. Aquí la vemos, esa curiosa construcción. Y aquí no tenemos ese brazo que se abre porque está esta pieza. Fijaros qué choque tan brutal con esta otra edificación, que yo no digo que no sea muy interesante y muy bonita y muy alegre y fantástica, pero no tiene nada que ver con el viejo hospital. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué hay que respetar? Bueno, pues porque se podía haber creado un organismo poderosísimo, tremendo, un hospital muy grande como va a ser este, pero todo con una cierta unidad de criterio. En fin, y ahí tenemos la ampliación con esos patios, y aquí la vemos. Pues ya veis que distintas arquitecturas están surgiendo, incluso esta es muy diferente también a esta. Es una suma de personalidades y ninguna ha tratado de dialogar con el original, con el ancestro. Quizá este sí, pero no retomando sus ejes, pero veis, es una misma idea de un brazo que se abre. Es muy bonito este edificio. ¿Veis? Brazo que se abre, es ese mismo espíritu de la arquitectura del hospital antiguo. Ahí tenemos ese lateral que curiosamente no tomó ningún eje del viejo edificio. Y ahí tenemos aquel gigante que yo creo que sobra en este solar, porque es un monstruo que por supuesto no ha respetado nada y que además no tiene nada que ver con el hospital, que es una especie de gestión informática de la seguridad social. Este podría haber estado en cualquier sitio en el centro de Madrid, no aquí, porque este hospital va a necesitar cada vez siempre más sitio. Y luego ya veis pues que no ha dialogado, por supuesto, en absoluto. Fijaros el follón que tenemos aquí de edificios. Si rodeamos ese, tenemos esta preciosa entrada, esta sí que es muy bonita, la entrada a una gran ciudad hospitalaria. Y aquí donde está construyendo el nuevo edificio. Bueno, y ahora quería mostraros urbanísticamente qué representa este edificio. Fijaros que está en esta salida sur de Madrid y coincide, aquí lo tenemos, casi exactamente con La Paz en la salida norte. Es curioso porque los hospitales, yo tenía la idea que en la época de Franco los edificios más grandes que se hacían eran los hospitales y que querían que fueran vistos desde las avenidas que llegaban a la ciudad y por eso se situaban en las avenidas importantes. En la Nacional 1, que entraba por aquí a Madrid, uno veía un gran edificio. Lo mismo al entrar desde Andalucía, veía un gran edificio. Y eran edificios normalmente muy, muy interesantes. Ya habéis visto qué importante y interesante era. Lo mismo pasaba con La Paz. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué los hospitales en estos años se colocan en esas puertas de Madrid? Y son, pues quizá por eso, para ser vistos. También es verdad que para llegar las ambulancias, etcétera,
pues es bueno que esté cerca de las vías de comunicación y en las afueras, eso es verdad. Pero había también una labor simbólica. Era como el gran palacio que estaba el régimen lo hacía para los enfermos, y eran grandes, probablemente las actuaciones más costosas que tenían en esos años. Y eran lo bueno es que eran edificios muy, muy interesantes. Y casi todas las ciudades españolas, en la entrada, en la antigua entrada de los 60, vemos el edificio del hospital, que sigue siendo un ejemplo nuevamente de arquitectura. Bueno, aquí tenéis La Paz, distintos esquemas, pero también un gigantesco complejo muy, muy interesante. Y también teníamos el hospital que había sido destruido durante la guerra, el Clínico San Carlos, al lado de la universidad, que fijaros que curiosamente, aunque es mucho más céntrico, también estaba en el borde de Madrid, en el borde y en la salida hacia Galicia, hacia la A6, la Nacional 6. Es curioso que los hospitales se están situando en puntos estratégicos de Madrid. Es verdad que también teníamos el Gregorio Marañón, que aunque no está en esa salida tan clara, sí que podríamos decir que está en un borde de ciudad, porque era el borde del ensanche en cierta manera. Ya veis que cambia mucho las tipologías. Y más urbano era La Princesa. Pero fijaros que también estaba en el borde de esa primera ronda que fue el límite del barrio de Salamanca, que es un hospital más pequeñito. O lo mismo podríamos decir con el Hospital Infanta Leonor. Fijaros, se ha colocado en la vieja salida hacia Valencia, con lo cual tendríamos La Paz al norte, el 12 de octubre al sur, este hacia Valencia y el hospital clínico, por así decir, en la salida hacia Galicia. Es curioso, ¿verdad? Es como una especie de ley secreta que va situando los hospitales en los bordes de la ciudad, en las salidas de las vías más importantes. Fijaros que lo mismo pasa en Móstoles. Móstoles es un ejemplo, ciudad circular perfecta. ¿Veis? Los hospitales se están colocando como focos de atención en los bordes de ese círculo, marcando la ciudad. Y si es posible, en puntos visibles desde las autovías. O lo mismo podríamos decir en Getafe. Mirar el hospital en el borde también de la autovía y del borde de la ciudad. O en Leganés, el Hospital Severo Ochoa, o en Fuenlabrada. Fijaros, hay una ley secreta que al final no es que sea una ley secreta, son una serie de coincidencias que hacen que interese que el hospital esté cerca de una vía de comunicación, que necesita un solar muy grande, que se coloca lejos, pero siempre cercano al corazón, al borde de la ciudad. Es un poco lo que pasaba, por ejemplo, con los franciscanos y dominicos. Los que veáis mi charla sobre la ciudad veréis cómo franciscanos y dominicos se situaban en las puertas de la ciudad, porque era más barato. Los franciscanos vivían de las limosnas y los dominicos también, pero los franciscanos se dedicaban más, se colocaban más en la zona de los mercados, de la llegada de mucha gente, y los dominicos que querían más el estudio tenían que vivir también de las limosnas, se ponían en otra puerta, pero era otra puerta con menos vida que la puerta en que se situaban los franciscanos. Bueno, aquí lo tenemos también en Parla. Podemos decir que este es el más solitario de los hospitales de Madrid. Hay solitario en Santa Cristina. O, por ejemplo, hacia el este, Hospital Universitario del Sureste. Fijaros también él solito en ese cruce, en ese límite de la meseta, ese cruce de carreteras. Bueno, ¿y cuál es el origen de todos estos? Madrid tuvo muchos hospitales, pero ya Felipe II se plantea crear un gran hospital, y luego los Borbones lo van a acentuar, con el gran hospital que se planteó en esta salida de Madrid, que era una salida realmente hacia el Levante. Que era, perdonad, se ha colado. Bueno, este es el hospital previsto donde hoy está el Museo Reina Sofía, en un hospital gigantesco. Solo se construyó esta ala y esta otra ala. Fijaros qué hospital tremendo y precioso. Fijaros qué sección tan fantástica, por supuesto con la capilla en el centro. Y de él nos quedan pues toda esta ala, que es una ala elegantísima, y todo este resto del patio. Fijaros, la pena es que él ha tenido mala suerte en sus restauraciones. Pues no fue una restauración acertada, como tuvo muchos problemas, pues se le pusieron luego estas torres para hacerlo atractivo, que yo creo que han hecho mucho daño
a la silueta del edificio. Es decir, ha tenido mala suerte. Luego tuvo la mala suerte de darle a un arquitecto extranjero que nunca entiende nada, pues la ampliación, y como veis no ha respetado para nada lo que era uno de los grandes hospitales de Europa, que era el Reina Sofía, con este engendro. Fijaros el choque entre el viejo y lo nuevo, qué desastre. Cuando era un hospital precioso, y hubiera sido un museo precioso. Creo que el error de los que hicieron su transformación a museo fue no haber sabido darse cuenta que el patio era el origen de todo y que esto tenía que haber sido un patio vestíbulo cubierto o semicubierto y que este tenía que haber sido el vestíbulo donde hubiera estado las escaleras, donde hubiera estado el atender a las salas desde este gran espacio, sin necesidad de subir por escaleras ni ir por pasillos. Es decir, este era el corazón del edificio. No se supo ver y esto es, pues bueno, pues un jardín. Pero fijaros lo bonito que hubiera sido que esto hubiera sido la entrada al Reina Sofía y aquí hubiera estado la tienda, la recepción y de aquí ya se hubiera subido y accedido a los niveles. Creo que fue un error. Bueno, siempre tenemos tiempo de replantearlo, porque este tiene que ser uno de los grandes museos de España. Bueno, y seguimos hacia el sur, abandonamos nuestra ciudad sanitaria y aquí que encontramos un trazado de grandes bloques con curiosamente comercio debajo. Eso sucede siempre que nos acercamos al borde de la ciudad. ¿Veis? Los grandes centros comerciales, los supermercados, se colocan, aquí tenemos Mercadona, Lidl. Fijaros qué casualidad, ¿verdad? Que están ellos colocándose aquí. Se colocan aquí porque saben que nos vamos acercando al borde de la ciudad, a la rotonda que habíamos visto antes. Es curioso, al lado izquierdo se genera un pequeño barrio que está muy bien, es muy... Mirad que eso es lo que a mí me gustaría en todas las viviendas, ventana corrida para que la gente pueda distribuir como le dé la gana. Es un barrio que sí que ha creado ciudad, ya veis que ha pretendido dar sentido a lo que ya se llama Avenida Andalucía. ¿Veis? Es una sección curiosa. Lo que pasa es que no tiene demasiado apoyo por detrás. ¿Veis? Estamos en este barrio, está muy cerquita de este otro barrio que lo vimos San Fermín, que lo vimos en la lección anterior, pero le ha faltado, aquí tiene muchas dotaciones, pero estas calles intermedias no han quedado del todo bien. Esta sí, esta... En fin, bueno, ha sido un intento de crear ciudad y está a punto de salir bien. Fijaros aquí que hay un pequeño caos, pero todos ellos coinciden con tener un gran centro comercial debajo. Vamos siguiendo. Y aquí tenemos el metro. Fijaros que es una avenida perfectamente surtida de comunicaciones. Fijaros, por un lado tenemos cercanías, que era este ferrocarril, que era el ferrocarril de Extremadura, que rodea a nuestro barrio, y por otro lado tenemos el metro, con la parada de San Fermín, Orcasur, Hospital, estación de tren 12 de octubre. Es un barrio perfectamente comunicado. Esta línea de ferrocarril ya veis que realmente se podría haber entrado con estas otras, pero entró por este extremo de Madrid para dirigirse hacia, ya veis que aquí viene la línea de AVE, la que se va hacia Toledo y la que va a ir a Andalucía y a Valencia. Aquí tenemos la vía antigua, que se dirige a Aranjuez, que está aquí, y aquí tenemos la vía que va a Toledo y la que va a Extremadura. Perdón, sí, a Extremadura. Fijaros, ¿qué es esta? Es decir, que estamos en la línea de Extremadura, que curiosamente baja muchísimo, baja a Toledo. Muchos se preguntan por qué la línea del AVE a Toledo no aprovechó esta línea y ya hubiéramos tenido hecho parte del trazado, ¿no? Pero bueno, él aprovechó la línea de Andalucía. Y aquí tenemos, para que veáis, pues el metro que tenemos ahí, que es esta línea 3, una línea curiosamente como muy antigua, que ya veis que acaba en Moncloa, pasa por Sol, Callao, una línea muy madrileña, pasa por Embajadores, Palos, Delicias, Legazpi, Almendrales, que hemos visto, Hospital, y que acaba en Villaverde Alto. Es curioso, es una línea como muy antigua. Y aquí tenemos la mezcla con cercanías, un plano ya antiguo, desde 2011, muy confuso, y ahora quería que vierais, fijaros, un arquitecto francés está simplificando los planos de metro de las ciudades, y entonces ha representado, ya veis aquí, cercanías de una manera, con este gran... y es un plano muy bonito, y un poco fuerza la realidad, pero bueno, al final muestra las líneas paralelas al río,
las líneas que lo van saltando, y nuestra línea 3, que ya veis que está dibujada, es muy parecida como es, pero con mucha más claridad. Me parece un plano precioso. Bueno, y si seguimos, vemos aquí esa zona un tanto confusa, que lo vimos en la lección anterior. Vamos llegando aquí, hay otra actuación de torres como muy correctas, no muy altas. Como veis, toda esta avenida tiene al lado actuaciones que están tratando de convertirla en una gran calle de ciudad, pero aún le falta mucho. Bueno, aquí estamos, y estamos ya llegando. Estas son las torres que veíamos. Aquí tenemos esta zona muy confusa que la vimos en la lección anterior. Fijaros, McDonald's, lo cual indica siempre un cruce de caminos, igual que las gasolineras. Aquí tenemos dos grandes gasolineras. ¿Recordáis lo que os contaba de los cruceros? Los cruceros siempre estaban a la salida de las ciudades para pedir a Dios que el viaje fuera bueno, para darle gracias, y era un lugar de encuentro a la tarde. Pues los cruceros han sido sustituidos por las gasolineras, que son puntos de salida, de entrada de la ciudad. Y estas están muy bien, son muy bonitas, como grandes losas flotantes, e indican que esto es una puerta de la ciudad. Y ya lo creo que es una puerta. Fijaros que vamos llegando, McDonald's también avisa de eso, a la rotonda que habíamos dejado en la lección anterior. Y ahora solo ver un poco ese barrio de allí, porque habíamos visto el del otro lado. ¿Veis? Ese barrio de Torres, que es un barrio muy curioso, porque son 3 viviendas por comunicación, no ha querido ir a la planta en H, lo cual le honra, porque indica que es un arquitecto que ha querido investigar y genera, por tanto, viviendas que prácticamente tienen, si quisieran, 4 orientaciones. Fijaros, son casi exentas. Cada torrecita es una vivienda. Este es el esquema de ese barrio, que parece un barrio. Aquí tenemos el centro comercial de todo este otro nuevo barrio, que lo vimos en la lección anterior. Fijaros qué bonitas torres. Es una torre donde cada casa tiene casi 4 orientaciones, ¿veis? 1, 2, 3. Aquí probablemente son los salones, quizá los salones podrían haber sido un poco mayores, pero bueno, ya se ve que son viviendas. Algunas tienen 3, 4 dormitorios. Terrazas salón, terrazas cocina. Y sobre todo lo que es muy bonito es que no hay vivienda en planta baja, sino que lo deja diáfano. Fijaros qué bonito esquema. En vez de la planta H típica de 4 viviendas, pues esta obtiene más libertad de orientación. Así, fijaros, hay una vivienda que recibe sol de mañana y sol de tarde. Esta recibe también sol de tarde, sol del sur, y esta recibe mañana, tarde y también el sur. Me parece un esquema precioso. Ya veis que son las ventanas, quizá podrían haber sido un poco mayores, pero bueno, el arquitecto ha querido fomentar la idea de gran torreón de ladrillo. Y es muy interesante la urbanización, una urbanización muy típica de movimiento moderno, pero que está muy bien porque no hay vivienda en planta baja, hay plantas diáfanas, pequeños comercios. Estas son casas herederas de esta, pero que ya son solo 2 por escalera, y también están muy bien. Fijaros los espacios diáfanos, bueno, el juego con el volumen de la escalera. Parece una urbanización muy bonita. Ya veis aquí el contraste de salones, y pensar que cada vivienda tiene 3 orientaciones. Y seguimos y vamos. Ahí vemos estas torres que acompañaban esa actuación, que la consideramos muy, muy interesante, y que van creando una ciudad, una avenida ya un poco más dispersa, pero con una gran anchura y con una gran personalidad. Y tenemos estos bloques que son también muy bonitos. Fijaros, es todo este lienzo. Y aquí tenemos las torres de la otra urbanización. Son bloques que van teniendo torres entre bloque y bloque. Tenemos comercio en planta baja, lo cual está muy bien. Y son viviendas, ya veis, las que van al extremo son como si fueran de bloque en H, y las que van en medio la pena es que tienen habitaciones a patio. Es el famoso bloque 25. Pero el empaque de la construcción es muy, muy interesante. Fijaos la torre con esa articulación final. Ya voy a acabar. Y he estado buscando cuál era el balcón original, porque claro, casi no quedan. Fijaros qué bonita la barandilla, cómo jugaba con esa transparencia lateral, con ese vidrio. Muchas han sido transformadas, ya veis, pero las originales indican, mirar el ladrillo, qué bonito, esa soga y tizón. Estas ventanas, con una única carpintería, ganaría muchísimo las habitaciones. Pero ya veis que es una casa muy, muy bien proporcionada. La pena es que aquí el comercio no ha sabido valorar ese frente a una gran avenida. Pero veis qué bonito el aparejo del ladrillo,
el contraste, me parece una casa fantástica, de verdad. Y sobre todo que están muy bien distribuidas, admiten unir habitaciones. Y acabamos con esa otra pequeña torrecita que también tiene un aspecto muy, muy bueno. Y bueno, hemos llegado hasta aquí y ya solo mostraros cómo era esto antes. ¿Veis? Aquí teníamos la rotonda del puente de Toledo, el camino de Andalucía. Fijaros la frontera, dónde estaba la frontera, cómo se nota aún cuando empezamos aquí a subir. Se nota que es una tierra de frontera, el Manzanares. Este era el camino a Carabanchel y el camino de Toledo y el camino de Cádiz. Aquí ya se van separando el de Toledo y la carretera. Fijaros qué extraña esta pobre que va siguiendo el Manzanares, pero de repente aquí decide subir muy forzadamente. Este es el tramo de la avenida de Córdoba, que es el que está peor definido. Y está peor porque el que trazó esta carretera aquí es el punto crítico. Porque no es sinuosa, no sube de frente, muy cerca del río, pero ya no mirándolo. ¿Veis? No estaba bien. Y sigue, salta el arroyo de Prado Longo y en este punto es donde está el hospital. ¿Veis? Era un promontorio, cota 390, bueno, 590, muy interesante. Y tenemos ya Carabanchel. Fijaros, aquí viene la frontera de lo que era Villaverde. Villaverde era muy poderoso. Fijaros que tenía el Manzanares completo. A veces pensamos si Villaverde no se tenía que haber unido a Madrid. Igual hubiera tenido más independencia y más claridad urbana si hubiera actuado solo. Y esta es la parte sur donde vemos el ferrocarril antiguo que venía por aquí. Y aquí ya veis, ya está esa otra línea del ferrocarril de Extremadura. Y aquí tenemos la visión en estos planos 25.000 de toda nuestra zona. Y tenemos el hospital. Y veis, esta zona era una zona de empresas y yo creo que se tenía que haber mantenido separando, que esta avenida hubiera separado lo que es vivienda. Así habríamos tenido una avenida cornisa de Madrid que hubiera seguido mirando al río en vez de tener una mezcla rara de usos. Bueno, y esta es la situación actual, como veis, muy densa, pero donde aún se nota esa frontera, esas posibilidades que había de haber unido el parque de Manzanares con este parque y haber creado un cinturón verde junto con este otro parque, rodeando esta zona de Usera y separando esta zona de lo que era Villaverde. No sé si aún se podrá hacer, pero veis, es una área singular y se nota aún una ciudad denota que esto era una tierra de frontera. Bueno, aquí lo comparamos, donde era el arroyo de Prado Longo y el punto este en que está nuestra ciudad sanitaria. Ya la veis ahí, que coincide con este morro tan interesante hacia el río. Y bueno, y acabamos ya con la mirada hacia la próxima charla, que va a ser cuando vamos desde la antigua Nacional 4 hacia la A42, el antiguo Camino de Toledo. Muchas gracias.